Bienvenidos, bienvenidas. Este es su programa A Fuego Alto, Candela Pura. Y hoy vamos a tratar un tema que me encanta. Es cómo la cultura con la política se interrelaciona. Desde principios del siglo pasado, finales del anterior, teníamos una claridad desde Estados Unidos alrededor de cómo se concibe Hollywood en su construcción alrededor de un imperio de una cultura. No solo la cultura de WASP, sino la cultura del sueño americano. También alrededor de cómo se entendía que debía ser una sociedad global. Además de eso, tenemos otras expresiones que son supremamente importantes. Por ejemplo, en la Unión Soviética, en el gobierno de Stalin, sobre todo se planteó toda una apuesta estética de cómo la música, de cómo el arte, de cómo el cine podrían llegar a construir lo que era una identidad soviética. Pero no solo nos podemos quedar ahí, tenemos algo tan importante como lo que es el cine latinoamericano, con grandes expresiones como que es el cine mexicano. México se construye también alrededor de esa identidad que desde el cine transmite todo lo que es ese sentir que se vuelve también un sentipensar latinoamericano. Y no podemos hablar menos tampoco de lo que fue el cine cubano y toda la escuela que en esa relación entre Fidel y Gabriel García Márquez también plantea toda una forma de entendernos y de sentirnos en una realidad antisistémica en contraposición a todo lo que plantea Estados Unidos. Y es por ello que hoy he invitado a un gran amigo que es cineasta, pero también un gran actor político con unos temas que son de vigencia y de una contundencia política que son maravillosas y por la cual me siento orgulloso de decir que es su amigo y aún más orgulloso de que hoy nos acompañe en este programa. Les presento a Andrés. Y a ver, gracias por venir. Todo bien. Todo firme. Joda, qué introducción tan tremenda la que hiciste. Ahí me gustaría como añadirte algunas cosas y es que efectivamente me parece que los rusos hicieron con grandes expositores como fue el caso de Peleshian, Eisenstein, un gran trabajo en torno a cómo el cine puede no solamente ser un retrato de nación, sino cómo puede ser utilizado en el marco de los procesos sociales, en el caso de la Unión Soviética, por supuesto, de procesos revolucionarios. El cine latinoamericano, particularmente el nuevo cine latinoamericano, que fue toda una corriente cinematográfica, con grandes expositores en Cuba como Santiago Álvarez, en el caso de Brasil con Rocha, y por supuesto con la multireferenciada en Colombia Marta Rodríguez, que pues fue la cineasta que llevó a cabo todo el retrato de la sociedad colombiana de los 60, particularmente ella fue muy cercana a Camilo Torres, y los retratos que hizo del campesinado son hoy documentos, más allá de películas son documentos. Entonces, el cine sin lugar a dudas tiene un potencial, un poder, es la autoridad de la imagen. Entonces, si el cine no estuviera ahí, no sé cómo podríamos siquiera plantear un escenario de memoria con respecto a nuestro país. Muy poco de la memoria, o sea, lo poco mucho que tenemos de la memoria del país es por el cine, en realidad. Andrés, bienvenido, muchas gracias. Bueno, acá nosotros lo que tenemos como rito dentro del programa es que queremos que creemos que la mejor forma de que presentar a alguien es que se presente a sí mismo. Entonces, por favor, dile a la audiencia quién es mi amigo Andrés. Joder, es una pregunta casi filosófica, dura, eh, porque ajá, siempre por lo general cuando te preguntan quién eres, entonces tú tiendes a pensar, a decir qué es lo que haces. Ajá. Por ejemplo, yo podría decir de que soy un realizador de cine audiovisuales, pero en realidad eso es lo que hago. Yo hago cine y audiovisuales para ganarme la vida, pero no solamente para ganarme la vida, pero es lo que hago. Pero en realidad yo soy un defensor de causas. Soy un defensor de causas y eso es lo que me atraviesa, lo que me mueve. Soy caribe y creo que eso es una cosa que en los últimos años he podido reafirmar sobre todo. Y sobre todo después de vivir en Bogotá. Sobre todo después de vivir en Bogotá. El Caribe es el Caribe. Cachaco, lo amamos.
cachacas, las amaba. Ya lo decía Gau, a mí me sacan del Caribe y el cuerpo me funciona de otra manera. Sí. Eh, y en realidad eso es como lo que me atraviesa. O sea, soy un caribeño defensor de causas. Eso es lo que soy, amante de la salsa, amante de la pasta. Me encanta la pasta. Por ahí no sé qué vas a cocinar tú, pero No, sí sabes. Es que acá tenemos una disputa con Quique porque siempre, sabes que Quique es el dueño, amo y señor del programa, que es alrededor de que, bueno, que siempre hacemos pasta. Lo que pasa es que la mayoría de los invitados pues son amigos y nuestros amigos pues han venido antes y ahí me gusta mucho cocinar pasta. Pues mucha gente llega y es como que, bueno, le invito al programa, ¿qué te cocino? Pastas. no, pero conmigo le pegaste al blanco porque Ajá. Bueno, no, te digo, vamos a hacer dos tipos de pasta. Vamos a hacer una carbonara sencilla y aquí te tengo como dos tipsitos para ello, que es poner al fogón a que se hace la cebolla y que se hace el tomate y después lo pones en una cocción rápida, lenta, perdón, acá nos tocará rápida. Pero vamos a hacer también una salsa de queso, la que te gusta, para poder ir avanzando en ello. Y pues, como tú eres mi llave y quiero tener un detalle bonito contigo, te compré un excelente corte de carne, que es un tibón, para que podamos ahí hacer una combinación entre los dos tipos de pastas, el tibón, y podamos ahí amenizar. detallazo. No, para que no diga que no se le atiende bien. Por eso es que nada más hay que invitar amigos al programa, para que uno lo... Para que cocine con gusto. Para cocinar con gusto, claro. ¿Tú te imaginas yo atendiendo aquí a alguien que me caiga mal? No, pues no va. No vamos a decir nombre. Un montón. Tú sabes que en Colombia el cine siempre ha estado permeado por la élite. O sea, el cine no es un misterio para nadie, es que hacer una película cuesta mucha plata, Claro. de cualquier índole, mucha plata. Entonces, en los inicios, pues realmente era muy difícil que una persona que no perteneciera a la élite hiciera películas. Eso pues lleva naturalmente a que la gente, o sea, que los relatos que estén de esa época sean esencialmente los que eran favorables o relacionados con la élite. Entonces uno ve, por ejemplo, las imágenes de los paseos de campo de o alguna familia adinerada en algún lugar de la sabana de Bogotá. Entonces, en realidad nosotros asistimos al cine como vehículo de memoria en Colombia en el momento en el que la democratización del cine llega al país. Y es que, contrario a lo que se piensa, las inversiones narrativas, la innovación narrativa, la innovación artística siempre viene precedida por la técnica. Cuando fue posible vincular a cámaras mucho más económicas el sonido, fue posible generar películas de forma mucho más fácil en Colombia. Y ahí es cuando eso coincide precisamente con la época en la que Marta Rodríguez empieza su carrera cinematográfica. Ella fue alumna de Jean Rouge en Francia. Y no es casualidad, nada de esto es casualidad. Entonces, en los países en los que hay una pobre cultura cinematográfica, en realidad, como el nuestro, todo se ha dicho. Nosotros el boom de la producción cinematográfica vino a partir de la ley de cine. Antes realmente la producción era muy poca o casi nula. Entonces, pero en los países en los que hay poca cultura cinematográfica, hay los ejercicios de memoria tienen que ir orientados en otra vía. No es lo mismo a los ejercicios de memoria que hay en un país, por ejemplo, como Francia, que tiene una cultura cinematográfica desde, pues básicamente allá se crea el cine, Prácticamente. con los Lumière, y a un país como Colombia que pues en los principios en realidad todo era casi que por ejemplo, cuando vemos las imágenes de Santa Marta en la antigüedad, o sea, me refiero a los principios de los años 20, 30, 40, 50, casi todas son imágenes de gente que venía a vacacionar acá a Santa Marta y venía con una cámara y grababa.
Entonces, ¿eso cómo afecta a la memoria de un país? El no tener una cultura cinematográfica fuerte. Eso fue un acierto de la ley de cine, el fortalecimiento y el FDC y todo esto. Pero bueno, nosotros desde los territorios hemos tenido muchas dificultades y nos ha tocado sortearlas con mucho ingenio. De ahí es que yo te quiero plantear precisamente el lugar de discusión que tenemos, o sea, cómo todo eso que tú planteas, que precisamente el cine también es un dispositivo de construcción de país, de nación, de patria, pero también es un lugar de lucha. O sea, no entender el cine como el fin, sino como medio alrededor de cómo se transmite todo lo que se puede transmitir en una cantidad de imágenes, pero no solo la imagen, sino como la imagen en el cerebro, lo que te genera, lo que te hace sentir, lo que te hace vivir, ¿cierto? Alrededor de esas cantidades de luchas. Y por ejemplo, la lucha que tenemos, que no es solo colombiana, sino que es una lucha global, que no es solo de la zona, que no es solo de la ciénaga, sino que es una lucha global, que es la lucha del cambio climático, de la problemática que estamos acabando con nuestro planeta y cómo se evidencia esa autodestrucción alrededor de los problemas del agua en los ríos, en la ciénaga, que es lo que tú has trabajado, en lo que me has permitido acompañarte, y me siento profundamente orgulloso de eso. Y por eso quisiera que tú nos plantearas esa conjunción de escenarios y de lugares alrededor del cine y la cinematografía, perdón, alrededor de la cinematografía como un lugar de lucha y de disputa, como una trinchera en términos gramscianos para poder avanzar en los escenarios de disputa contra todo este lugar hegemónico de poder que nos avasalla. No, pues tú lo has resumido de manera bastante precisa. Para mí el cine no es un fin, sino es un medio bastante potente. Ahí tiro una píldora y es que el cine es el arte total. Eso es como lo primero que te enseñan en la academia. Por muchas razones, pero yo le añado una más y es que las cosas que te hace sentir el cine no te las hace sentir otro arte. ¿Ya? O sea, como vehículo de movilización no lo hay. Entonces, el cine tiene un poder, como decía al inicio, la autoridad, el cine y por, digamos, un poco por herencia, la televisión es la autoridad de la imagen. Ajá. Entonces, eso y en particular en el cine documental, que es el que yo trabajo, tiene una implicación, es que lo que se ve parece real. Ujú. Y hago como el énfasis en la palabra parece porque no siempre lo que uno ve es real y uno tiene que tener como mucho cuidado en No eso. todo lo que brilla es oro. Sí, pero entonces yo sí me he esmerado como mucho en términos cinematográficos en que lo que hago no solamente parezca real, sino que la persona que lo esté viendo no tenga la más mínima duda de que eso que está viendo es real. Porque, porque a menudo estas luchas se suelen minimizar o se suelen criticar como, no, es que eso no es tan grave, no, es que eso no está pasando, eso no es así. Eso es algo casuístico. Entonces, para mí era importante que la imagen, por el mero hecho de tener esa textura de que puede ser intervenida, entonces quedara claro que esa imagen no está intervenida, sino que eso está ahí y que en realidad Está siendo relatado, develado. la cámara es un testigo Uh, de. Entonces la cámara es un testigo de, no es un vehículo, es una excusa para mostrar una problemática, una realidad. Más que problemática, una realidad, es un acompañante. Entonces, ese ha sido como mi motor en el cine, por eso me detiene el documental, por eso hice Acuateniente, que fue no solamente como mi primer trabajo como director, sino mi primer todo, mi tesis de grado, de pregrado en la bueno, universidad. entonces, hagamos una pausa ahí. Permíteme. Tú tienes una apuesta concreta que es
cómo el vehículo de transformación social puede ser la cultura y en ese sentido el dispositivo para la lucha social, en muchos de los casos puede ser el cine como arte total. Sí. Y en ese sentido, tú en la universidad, estando en pregrado, dijiste, quiero trabajar eso y lo quiero trabajar documentalmente, quiero ser documentalista y quiero trabajar el tema de la tenencia del auto. Hacer ese salto de lo que nosotros siempre habíamos conocido, que era como el terrateniente al acuateniente. ¿Llegaste a eso en una profunda reflexión o fue un porro en la, en las gradas de la universidad o fue un sueño que Dios te mandó? O sea, ¿cómo llegas a ello? Algunas películas llegan en sueños, pero la mía llegó más por una necesidad del cuerpo, por algo que yo tenía como muy adentro y era el tema ambiental. Ok. Algo que me tocaba muy de cerca como Samario, guiño guiño, el tema del agua. Eh, Claro, es que tú vives en una calle que siempre está llena de agua de mierda. además, además. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo puedo poner mi conocimiento, lo que sé, al servicio de mi territorio, el lugar en el Ok. que habito? Y claro, probablemente yo pude haber hecho una película sobre la calle de agua de mierda en la que vivo, Claro. pero uno siempre tiene que pensar un poco más en el otro, no en el propio beneficio, sino en cómo puedo ayudar a alguien que de pronto está, mierda, mami, que No, es que está vivo el tomate. está vivo, penalti. Penalti. Entonces, hay que pensar un poco más en cómo ayudar al otro. Entonces, yo en realidad quería ponerme al servicio de... Y luego de una investigación sobre la problemática del agua en la zona bananera, Ajá. en la que conozco a Vladimir, y es un poco quien me aterriza, porque yo llegué con una idea. A mí me contactan con Vladimir. Un compañero me dice, ¿tú quieres investigar el tema del agua en la zona bananera? Bueno, habla con Vladimir. Yo voy con una idea pensando un poco en el tema de las afectaciones de la palma al suelo, al trabajo, a la mano de obra. Y cuando me voy de allá, voy pensando es que el problema no es la palma, sino primero la ausencia de Estado y segundo el banano. Entonces, ¿Por qué el banano y no la palma? O sea, porque sí se puede decir que sí es el banano y no la palma. porque la zona, al menos en la parte en la que se desarrolla la historia de Acuatenientes, Ajá. está plagada eh, por banano, Monocultivos. por banano. Pero no consume más agua la palma que el banano. Joder, en realidad, ese tema es relativo. Ok. Depende mucho también de las hectáreas, pero es que tú un cultivo de palma, si no lo riegas en 2 semanas, te sigue ahí, sigue en pie y te sigue produciendo. Probablemente el racimo va a ser menor, pero sigue produciendo. Tú un cultivo de banano, no lo riegas en 2 semanas y se te muere. No es que no te produzca, se te muere. Ok, entiendo. Entonces, Pero fíjate, porque es que hay un amigo que también ha de pasar por estos espacios, que es un periodista que yo respeto y admiro mucho, que es Oñate, sí, que él escribió un artículo que me parecía hermoso. Es un texto tan caribe que, en que decía como al paso que vamos nos va a terminar con menos los corozo de La Palma. O sea, que la invasión de La Palma alrededor de lo que era nuestro contexto. Que bueno, el banano tampoco era de acá, pero el banano llegó y se mimetizó tanto y se volvió un elemento identitario territorial, pero sobre todo porque sí cumple una labor que es de, alimentación. claro, hay soberanía alimentaria con el banano. Sí, claro. No, y la vaina también es que en el momento en el que yo llego a la zona,
La Palma iba en decadencia, Ok. porque no hubo los incentivos del Estado. En el gobierno Santos, si no estoy mal, hubo unos incentivos para el biodiesel, o en el gobierno Uribe, no recuerdo. Y eso se acabó. Luego llegó una plaga de PC, pudrición de cogollo, Ujú. y eso fue matando las palmas. Más, tú vas hoy a la zona bananera y en todos lados hay palma muerta. Entonces, la gente que estaba sembrando palma, hoy día están viendo cómo migrar al banano. ¿Cómo vuelven al banano? Exacto. Entonces, yo ahí pienso sobre todo en el tema de los terratenientes, Ajá. que son pues, digamos que quienes tienen el control del territorio de facto. Sí. Y es listo, el control del territorio a veces se da por la acumulación de tierra. Pero en el caso de la zona bananera, y esto viene desde la United Fruit Company, el control se da mediante el agua. Ok. Entonces yo empiezo a pensar en que se necesita otra categoría para ejemplificar qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde un día en el baño, como pueden pasar las reflexiones más profundas de la vida, digo, oye, pero es que estos no son terratenientes, son acuatenientes Acuateniente. por la acumulación del agua. Y de ahí nace acuatenientes. Entonces yo digo, listo, hay gente que ya ha trabajado este tema, o sea, periodistas, nuestro amigo, por ejemplo, Alejandro Mansuera, Sí. él hizo un reportaje muy interesante sobre el tema y todo. Laura Loteca hizo en algún momento un cortometraje que se llama La Candelaria se muere de sed. Y todo bien con esos trabajos. Pero yo me puse a analizar y yo decía, en ninguno de estos trabajos se logra percibir la dimensión de la problemática. Es como que te relatan la problemática. Hay una problemática y todo, pero tú no sabes cuál es la dimensión, sobre todo en materia de derechos humanos, de qué es lo que abarca esta problemática. Y eso tiene un motivo, y es no se ven las trincheras. Para mí era fundamental en Acuatenientes poder ver las trincheras, poder ver, porque la comunidad todo el rato decía, no, es que hay hombres armados custodiándolas, que impiden que nosotros las derribemos. Entonces, la trinchera se convierte en un símbolo y era importante retratarlas, poder verlas, poder demostrar que eso no está ahí, porque muchos funcionarios, además de entidades públicas, decían, no, es que eso no es, eso es falso. Ok. Es un mito de las De la comunidades. comunidad para Es echarle falso. la culpa al capitalismo global que trae desarrollo, progreso, trabajo. No está sucediendo en nuestro territorio. Entonces yo quería que eso quedara claro que no estaba pasando ahí. Y entonces la trinchera se convierte no solamente en un símbolo, sino en un dispositivo narrativo de primer orden. Y de paso, ya lo miro, lo digo y lo miro ya en retrospectiva, en el lugar en el que yo me formo o me forjo más bien como sujeto político, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque una trinchera, pues, es técnicamente como un escenario de guerra, ¿no? Uno la asocia con la guerra, pero aquí es una barrera básicamente que desvía el agua para que un finquero X se apodere de ella, la acapare. Pero alguna vez hablábamos de eso, de que también en términos gramscianos la trinchera es el lugar de victoria de lo otro. Sí, ¿Cómo avanzábamos nosotros en nuestra trinchera? Derrumbar otra trinchera es un avance de, del lugar de lucha. Entonces, podríamos decir, en la medida en que tú derrumbas una de esas trincheras, pues es un lugar de victoria para el campesino porque llega agua a sus cultivos y es un lugar de derrota para el terrateniente. Entonces sí hay una disputa de clase alrededor de lo que es el concepto de trinchera. claro. Alguna vez lo hablamos, ¿no? Que era como cómo se materializaba Gramsci en esa cotidianidad, que eso es como el gran valor. Bueno, no quepa duda que soy un poquito gramsciano, de cómo Gramsci se desnudaba en esa realidad de una manera ni siquiera metafórica, sino tan evidente, tan
Literal. Tan literal. Gracias. Pero bueno, entonces, y ahí es donde conoces a Vladimir. Vladimir es un líder de la zona bananera que siempre ha estado relacionado con disputas sociales en contra de los terratenientes y los acuatenientes. Es un hombre de origen popular que ha trabajado por muchos años una apuesta de transformación social que ha tenido el respeto no solo mío, sino de muchos espacios, a pesar de su complejidad de persona, que es también lo que lo hace grande, ¿no? Esa capacidad de ser tan complejo para enfrentarse a la contrariedad. Pero me gustaría que hablaras en 3 minutos el, ¿qué es Acuatenientes para ti? O sea, como un, un trailer, un speech de Acuatenientes. No, Acuatenientes es un cortometraje documental que acompaña esencialmente durante un día la lucha de una comunidad campesina de zona bananera, particularmente del corregimiento de Candelaria, por el agua, que está desviada, acaparada en las trincheras de los bananeros. Eso es como la sinopsis de Acuatenientes. Pero para mí Acuatenientes, como te decía, es como el lugar, o sea, es lo que me dio y me permitió estar como sujeto político, como ser humano, donde estoy hoy día. Entonces, Acuatenientes da origen, fue como la primera piedra de una casa que se llama Donde acaban los ríos, que es un largometraje que ya aborda la problemática de la zona bananera en torno al agua, pero desde lo estructural. Porque claro, en un cortometraje es muy complicado en 15 minutos uno mostrar algo tan complejo y algo tan grande como eso. No, 12 minutos es una charla con Vladimir de introducción. Sí, tal cual. Entonces era necesaria una película porque pues la complejidad de la problemática no solamente es en torno al desvío del agua en verano, sino también cómo se inundan esas poblaciones en invierno. Bien, dramática esa imagen. Están cordialmente invitados. Acuateniente es un cortometraje que ha tenido una gran cantidad de premios. Felicitaciones, salud por ello. Debo darte las gracias por permitirme ir a la COP16 y hablar a nombre de Acuatenientes. La verdad me sentía muy groupie. Y se siente como la gente conecta con el documental. Y bueno, estamos al pendiente de que podamos rematar ahí con Donde acaban los ríos. Para ello entonces lo que tenemos es que tú realmente eres un realizador alternativo o eres un revolucionario que utiliza el cine o eres un rebelde de la imagen. Uy, no, pues eso tengo que reflexionarlo con la almohada, creo. ¿Alguna vez tuvimos la discusión alrededor de qué es ser revolucionario y la diferencia con ser rebelde? Sí, no, por supuesto. Yo como te decía al inicio, soy un defensor de causas y mi causa es el medio ambiente, mi causa es el agua, mi causa son las luchas campesinas. eh, y utilizo los instrumentos que tengo a la mano para generar incidencia. En este caso particular el cine, que es lo que es mi profesión, eh, básicamente. Pero eso, digamos que eso todo este tema de la lucha social me ha llevado a darme cuenta que necesito capacitarme en otras áreas para poder generar impacto, generar incidencia, generar transformaciones. Es que en realidad ese es el punto. Cuando yo hice mi tesis, que fue Acuatenientes, Ajá. era clave que eso no quedara simplemente en una investigación o quedara en una película. Y por eso la metodología que yo utilicé fue la de investigación-acción participativa. Yo vi mucho de la obra de Falsborda, tuve que aprender mucho
de campos pues que no necesariamente están relacionados con el arte, como la antropología, con el mismo derecho. eh, y digamos que eso es lo que pienso que me ha permitido estar en el lugar discursivo en el que estoy hoy. Ciertamente como, no sé si como un referente, no, eso lo determinará la gente, pero sí estoy ahí en pro y en pie de lucha por las causas de nuestro territorio. Soy ferviente defensor del medio ambiente en el Magdalena. Sí, eso no cabe duda. Ha sido un lugar de acción. La verdad, si se es un referente o no, no es lo importante. No es lo importante. Lo importante es actuar. Sí, lo importante es no quedarse quieto. Entonces ya la pregunta siguiente es, ¿qué se viene? ¿Qué se viene con el proceso que es donde acaban los ríos? Bueno, Tiene como preludio Acuateniente, o sea, todo este proceso. ¿Cuántos años tienes ahí antes de ello? ¿Cuántos años tienes? 7 años trabajando eso. 7 años. Bueno, ¿qué se viene? Pues a lo largo de estos 7 años nunca hemos dejado como de seguir luchando por las causas de la gente. Ya la película está terminada, hay un corte de montaje. Estamos como finalizando algunos retoques de la postproducción, pero el próximo año esperamos estrenarla. Vamos a tener como una distribución híbrida porque lo que buscamos es que no solamente esté en salas de cine como material cinematográfico, como película, sino que podamos hacer impacto, incidencia con la película. Entonces eso por un lado. Por el otro, estamos trabajando o sea, creé en compañía de mi amigo Michael, con el que, ¿Me lo saluda? listo, con el que he venido camellando desde hace 7 años en la zona, una fundación llamada Afluentes. Fluid. Afluentes. Pues por todo el tema de los ríos y la vaina y el fin, digamos, de la fundación es trabajar todo el tema todo el tema medioambiental y por supuesto fortalecer el tejido comunitario, generar rutas de exigibilidad de derechos para la gente, democratizar el derecho, porque nos hemos dado cuenta que esa es la vía y que ya tenemos como un largo camino recorrido con eso, entonces es valioso que podamos continuar en esa línea. Y pues digamos que eso es como lo que tenemos en el tintero. Hay por ahí un escenario que sería interesante mencionar, que es que tenemos por ahí una audiencia pública con el Senado de la República sobre este tema. Y seguimos avanzando en estrategias en litigio estratégico, perdón, para garantizar que el medio ambiente y las comunidades, tanto de la zona bananera como de la ciénaga, puedan pues, gozar de ese derecho al disfrute del medio ambiente colectivo. Y pues eso para mí como ser humano, como persona, me ha implicado, como te digo, apostarle mucho a esto desde el principio, pero también capacitarme en áreas muy por fuera del arte, como por ejemplo eso es el mismo derecho, para poder, como te digo, defender o procurar que se garanticen unas condiciones para la gente y para el territorio. O sea, que toda esta lucha te llevó a acercarte a la disputa jurídica y al litigio estratégico. Sí, No fue este tú, Juliet.
No, pues, o sea, para Ahora se mí es mezclan los amores y las luchas, ¿no? total, siempre. No, ella para mí fue mi maestra, ha sido mi maestra, corrijo. Y ciertamente cuando uno tiene un maestro de esa categoría, pues el aprendizaje se hace mucho más fácil, se hace mucho más sencillo. Y hasta le he cogido amor a la vaina. Al derecho, Sí, pues cuando trabajamos juntos no le tenía mucho amor. pues sí, pero eran otras épocas. La madurez La de la madurez, lucha. la madurez de la lucha, la madurez del momento también. Pero sí, incluso he tenido como ahí discusiones con ella en torno a la propia eficacia del derecho y de todos estos temas, ya desde la perspectiva no tanto jurídica, sino de, bueno, sí, es una perspectiva jurídica, pero más bien desde el lugar no de quien legisla o quien tiene que tomar una decisión en derecho, sino de quien está viendo afectado por los distintos vacíos del sistema en torno a eso. Entonces ahí hablamos de muchas cosas, como por ejemplo, eh, vale, que todo bien. Eh, hablamos de muchas cosas y es que, por ejemplo, ¿por qué Colombia, no sé si tú te lo has preguntado, por qué hay tanto derecho, tantas leyes que no se están cumpliendo? Sí me lo he preguntado, pero eso no da para otro programa. Y eso quisiera hablarlo con un abogado que para dar una disputa alrededor de lo que es la filosofía del derecho. De la verdadera disputa alrededor de la formalidad y la tradicionalidad del ejercicio del derecho. Por eso digo que este país es profundamente santanderista, ¿no? O sea, la cotidianidad del santanderismo se hace evidente en casi que absolutamente todo. Mientras Bolívar era el hombre de las luchas para la transformación, Santander era el hombre de las leyes. Entonces se estableció también por el asunto de la godarria que queda en el poder, la disputa alrededor de que la ley es la que te dará la libertad. Pero eso nos lleva a otro asunto. Pero es parte de la discusión, como te digo. O sea, el país es profundamente santanderista. Ahora que salió lo de Uribe y todo este asunto, que estaba cadena que se identificaba como hackers, ¿cierto? Como abogánster. Abogancia. Abogánster. Era un gánster que era abogado, pero era un abogánster. Eh, cuando trabajamos juntos en la agencia, yo decía, necesitamos es hackers, necesitamos que hackeen el sistema desde la normativa. Sí, de la contratación. También en la lógica de lo que planteaba el maestro de Sousa, alrededor de que el derecho es una espada de doble filo. Puede ser un espacio, puede ser utilizado para la opresión, pero también como un ejercicio de emancipación. Entonces, el gángster va a buscar la forma de cómo oprimir, cómo dominar, mientras que el hacker va a buscar la forma de transformar esa realidad impuesta. Pero lo que nosotros teníamos en lo que nosotros tenemos en el grueso de la sociedad colombiana, sobre todo en los escenarios públicos, es abogados y abogodas, porque son muy godos, son muy godas. O sea, la percepción tan conservadora de nuestra sociedad se hace tan exegética la aplicación de la norma que es tan complejo. Sin embargo, el litigio estratégico sigue siendo un lugar de transformación profundo. Yo he trabajado en litigio estratégico históricamente. Yo tuve la oportunidad de conocer a Iván hace muchos años y Iván Cepeda y Alirio y todo por lo que hemos trabajado. Eso es como, nosotros sabemos que con el litigio estratégico es así. Entre otros, un saludo a Nadiesda, que fue Nadiesda, pues parte también de todo esto, de la Casa de la Memoria, de hijos de Aurora, que te contaba hace un rato. Sí. Y ahora magistrada, fue como la forma de poder condenar a Hernán Giraldo fue a través de la lucha del litigio estratégico. Entonces, en el litigio estratégico hay una labor que no solo es de abogado, sino que es de toda esta complejidad que tú planteabas que se articula y de tener esa constancia, esa persistencia, porque sabemos que
a nosotros la razón nos da el poder y ellos quieren imponer su razón a través del poder. Esa es la verdadera disputa en términos Claro, hay románticos, por lo menos. un autor que se llama Mauricio García y no es el de la U. Quique. El profe de la U te iba a preguntar porque es mi llave. No, que plantea algo que se llama, es un libro que me ha ciertamente cambiado muchas cosas en la mente en torno al tema, y es la eficacia simbólica del derecho. Y es en un país en el que tanta ley, tanto derecho no está funcionando o es inútil o no se cumple, ¿por qué se sigue haciendo tanto derecho? Tú dices lo del país de los santanderistas. García lo que dice es que en últimas ese derecho tiene una función que va mucho más allá de simplemente ser cumplido o instaurar una serie de políticas en torno a algo. O sea, esto se tiene que hacer así o así. En realidad hay una eficacia simbólica en tanto que el derecho puede ser útil desde lo simbólico Ajá. o desde lo político. Sí. En últimas es lo que otorga la legitimidad al Estado. Entonces, yo lo que pienso es que nosotros desde los movimientos sociales, nosotros como académicos, como estudiantes, como sociedad civil, estamos obligados casi, si queremos que las cosas cambien, por supuesto, a habitar el derecho. Estamos en una posición en la que debemos darle las herramientas a la gente para que habite ese derecho y participar de esos litigios estratégicos, porque es que no hay que cañarnos. El derecho y el sistema tal cual está configurado está para legitimar un poder que es el que está precisamente haciendo las leyes. Ajá. Un poder al que no necesariamente nosotros participamos, pero que no significa que ese derecho esté unidireccionalmente a favor de ellos. Nosotros también lo podemos utilizar a favor de las comunidades, a favor de la gente de a pie. Pero tenemos que democratizarlo, tenemos que hacer parte de eso. Y ahí cuando lo planteas como democratización, también como democratización en clave de ejercicio de lucha, o sea, ¿cómo hacemos para que no sea algo que esperemos que nos pase, sino cómo nos apropiamos de ello para lograrlo? Exacto. Eso es lo que, a la conclusión a la que yo he llegado después de estos 7 años metido en la zona bananera, de que no hay que hacerle el quite a eso y que tenemos que participar salir de la zona de confort y no solamente estar como en la discusión política, netamente política, sino también, hey, lo social y lo político ven directamente del derecho. Perfecto. Bueno, Andrew, no queda más que agradecerte y ya empezar a servirnos. Espero que sea de tu agrado. A servir. Eso Sí, suena porque mal. la idea es que lo ponemos en la mesa y empecemos a servirnos a placer. Porque como tenemos varios tipos de salsa y ya tenemos los tipos de salsa. Ok. Políticamente, ¿qué se viene? ¿Cómo crees tú que se viene todo esto con toda esta serie de cambios tan vertiginosos que estamos teniendo? Políticamente, ¿en dónde? ¿En el país? ¿En el Magdalena? ¿En Santa Marta, zona bananera? En el país, en el Magdalena y en el resto de territorios donde tú has trabajado. No, pues en el país hay que apostarle a una continuidad del proyecto. Hay unos aciertos y unos desaciertos, lo hemos conversado varias veces, pero hay que apostarle a eso. Es una temporada difícil, naturalmente, por todo lo que se ha visto y se ha vivido en los últimos meses. Todo el conflicto que hubo para aprobar la reforma laboral y seguramente que va a seguir pasando con las próximas iniciativas legislativas del gobierno.
Lo de Miguel Uribe, por supuesto, que desde cualquier orilla política es algo que hay que condenar. Desde lo nacional, yo creo que lo que hay que buscar, y eso se extiende por supuesto a lo territorial, es la unión. Hay que buscar la unión del proyecto en torno a una iniciativa, a una apuesta que le pueda garantizar una continuidad. En cuanto a Magdalena, bueno, yo creo que ya es momento de no solamente pensarnos el postcaicidismo, sino empezar a planificar cómo va a ser ese postcaicidismo. En estos momentos yo creo que lo único que le falta es ponerle los santos óleos, o ya se lo pusieron, ahí hay que ponerle ya la cereza al pastel. O por lo menos eso es lo que esperaría uno desde las corrientes progresistas, ¿no? Que de cara a poder surgir en el departamento, Caicedo salga de la ecuación. Y pues en Santa Marta hay que ver qué va a pasar, naturalmente, en 2027. Yo ahí te interrumpo y te digo, la verdad yo tengo una lectura completamente diferente. No se le han puesto los santos óleos y creo que al contrario, esta alcaldía de Santa Marta, la de este narcoparaco alcalde, supuesto, es la vía expedita a que Caicedo vuelva a la alcaldía. Sí, por ahí he escuchado que hay unos acuerdos ahí o unos coqueteos entre una fuerza y otra, que pues en última no es como que le den un lugar de legitimidad a alguien que dice los de antes y luego ahora coquetea con los de antes. Bueno, Pero pues bueno, esa es otra discusión. sí. En todo caso, lo que te iba diciendo, creo que habrá que esperar a 2027 a ver qué va a pasar con eso, en qué va a quedar eso. Pero nosotros en última estamos por fuera de esas disputas. Nosotros lo que pues seguimos es trabajando por la gente y por el territorio y sus necesidades. Sí, a mí cada vez que me dicen con todo esto, sí, nosotros sobrevivimos a Pastrana, sobrevivimos a Uribe, o sea, créeme, hay tiempos peores. Hace un momento te dije algo que fue como, vamos a ver Netflix. No, vamos a ver el juicio de Uribe. En verdad no era carbonara, sino que era boloñesa. Y ni siquiera es boloñesa, es napolitana. Es como las aguas del Chavo, que son de tamarindo, se ven como lulo, pero saben a man. Y tenemos acá tu corte de tibón y ya es para que nos podamos servir. A ustedes muchísimas gracias y quiero que por favor nos hagan todos los comentarios alrededor de lo que consideran que es esta discusión, en especial si quieren saber cuáles son las formas de poder acceder para ver tanto acuatenientes o que puedan acceder en su momento a todo lo que va a salir alrededor de lo que es el largometraje en donde acaban los ríos. Muchas gracias y espero que nos podamos ver prontamente. A comer.